El bípedo es una especie atrapada en cadenas que adora, engendra la moral del esclavo, confunde la piedad, la humildad con la sumisión, la bondad con la pobreza. Los bípedos que deciden ignorar la política desechan su valor. Aquellos que se consideran apolíticos están confundidos. A menos que seamos bípedos respiracionistas, que vivimos separados, cada uno solo, en una montaña recóndita, somos seres políticos, así no nos guste. El Estado es sinónimo de maldad. No es un mal necesario, es un condicionamiento que ha sido aceptado, que ha sido adoctrinado como si fuese un imperativo de coexistencia. Conócete. Conoce las reglas del juego y conoce a tu adversario. El bípedo que te habla no es un anarquista, no es más que una partícula envuelta en un circuito de confort. No soy un anarquista, así como no soy un ocultista, tan solo soy un aspirante y un buscador. Tampoco soy un conocedor. Los conceptos de ideas expuestas pueden contener errores e impertinencia semántica. A continuación, no se expone una propuesta sólida o solución organizativa mágica, solo algunas consideraciones sueltas para generar cambio. Los modelos hoy practicados y los conceptos que se abarcan, así sea solo en textos, no son cuento nuevo. Van desplegándose y transformándose, al menos desde la antigua Grecia. Modelos autoritarios, republicanos, tanto democráticos como socialismos. Diferentes autores los han retomado y perfilado de esta manera, definiéndolos para la contemporaneidad. La autoridad, el gobierno, el sistema, no es un simple ensayo imperfecto que busca convivencia y organización. Es la imposición de dominio, de siglos de control mental de una clase dominante, de ocultistas oscuros. Y los sistemas o tipos de gobierno que se han engendrado desde la antigua Grecia son aplicaciones de los esclavistas e ingenieros sociales oscuros. Varias de estas aplicaciones, tergiversando o aplicando parcialmente las ideas revolucionarias de antaño o de la contemporaneidad, de manera tal que su poder no sea retado. El objetivo final del comunismo, bien entendido, es la liberación del proletariado, que el proletariado tome el control de los medios productivos. Y esta es la misma definición de socialismo. El socialismo se ramifica en dos corrientes, descritas por fuentes como Noam Chomsky: el socialismo autoritario y el socialismo libertario. Estas corrientes difieren en el método para conseguir el objetivo final. El socialismo autoritario es aquel que se conoce coloquialmente como comunismo. Un gobierno totalitario, dueño de todo y todos, que supuestamente será una transición necesaria para luego desaparecer y dejar al pueblo al control de su destino. El socialismo libertario es lo que se conoce coloquialmente como anarquía, abolición inminente del gobierno, cero sistemas de autoridad, cero jerarquías, federaciones organizadas voluntariamente. No hay ejemplos de sistemas comunistas que hayan logrado el objetivo final. Los gobiernos totalitarios de estos regímenes son los que históricamente más sangre han derramado y han desaparecido por derrocamiento o liberación, o se han perpetuado en el poder, dictando todo lo que sucede en su gobierno.
A mi parecer, ese supuesto paso intermedio de un gobierno todopoderoso, propio del comunismo autoritario, para llegar así a la utopía socialista, es una ilusión. Equivale a sangre, miseria y autoritarismo. Es control externo. Es caos. Muchos bípedos, que son víctimas de la disparidad capitalista, claman por un comunismo autoritario que los salve de la pobreza y declaran irracionalmente como su enemigo a quienes tienen dinero, no a una burguesía explotadora, sino a quienes han conseguido algo de capital. A mi parecer, el enemigo no son los ricos. El enemigo son los estatistas, quienes apoyan los sistemas autoritarios, a los gobiernos que nos explotan, sea que tengan capital o no. El nuevo orden mundial es básicamente un modelo socialista autoritario, pero de real socialismo muy poco comprende, convirtiéndose en un organismo mundial totalitario, dueño de nuestro destino. Se engendra de la mano de globalistas, corporaciones, probablemente el sionismo, jesuitas, nobleza negra y otros ocultistas oscuros que se creen dueños de todos. Son quienes, independientemente de tener conflictos entre ellos, configuran una sinarquía. Sinarquía viene etimológicamente del griego. El prefijo sin quiere decir con, y arcos o arcon es gobernante. Sinarquía es el exacto opuesto de la anarquía. La radicalización lleva a movimientos cada vez más específicos. El socialismo libertario, la anarquía, tiene varias ramificaciones, entre ellas el anarcocomunismo, individualismo, mutualismo, primitivismo y anarcocapitalismo. Solo se hará mención a dos contrapuestos. A la derecha se ubica el anarcocapitalismo. Algunos lo llaman contradictorio. El anarcocapitalismo promueve el bien privado, el capital, el principio de la no violencia y la abolición del Estado. Muchos consideran que requiere de jerarquías por la propiedad y que engendra corporaciones, que no es real anarquía. El anarcocomunismo es la abolición del Estado. Los medios de producción pasan a manos de quienes trabajan en ellos. Tal vez un ejemplo del anarcocomunismo podría considerarse la dinámica que se dio en Barcelona en 1930, previa a la dictadura de Franco. La rama del anarcocomunismo tiende a rechazar completamente la rama de derecha anarcocapitalista. El corporativismo es un peligro del anarcocapitalismo, especialmente entre bípedos desunidos sin educación filosófica. El bípedo que te habla considera un nivel más avanzado de conciencia la rama anarquista de izquierda, pues la otra rama implica capital y competencia, mientras es la cooperación lo que catapulta el progreso. Pero personalmente no descarto el anarcocapitalismo como un posible peldaño superior al estado actual. Entre los libertadores de los Estados Unidos, había quienes querían abolir la esclavitud bípeda junto con la revolución. Pero esa lucha no era compartida por muchos intereses. No fue posible hacerla parte de la independencia, y hubieron de pasar décadas después de la independencia para que dicha abolición se diese. A mi parecer, lograr consensos con grupos que comparten objetivos ayuda a avanzar. Considero así que los grupos libertarios deben unirse para lograr el primer objetivo, que es la abolición del Estado, de los poderes que no deben ser. El Estado todopoderoso es coerción, es impuestos, es un sinnúmero de leyes que coartan nuestras libertades. Se presenta como máximo engendro moral y rector de los pueblos, cuando de ética poco tiene. El Estado no es un mal necesario. El poder absoluto del Estado será una función inversa
de la libertad absoluta de cada voluntad individuada. Algunas fuentes definen la amalgama capitalista socialista de Occidente como un corporativismo, y esa es de hecho la dinámica que nos engloba, un fascismo corporativo. Los gobiernos y las leyes que se crean abogan por las corporaciones, no por el pueblo. Por otro lado, a un nivel social, sufrimos de un marxismo cultural. Estamos divididos entre cientos de luchas pequeñas que tienen como objetivo lograr igualdad, aceptación social, para todos ser considerados de un mismo rango de esclavos frente a los dueños del mundo. Es una dinámica divisionista, nos separa, posiblemente implantada por los think tanks como la Escuela de Frankfurt, el Instituto Tavistock, y difundida con un infeccioso movimiento cultural, artístico y crítico. Dentro de su agenda está la destrucción de la familia como núcleo básico de la sociedad. Por ejemplo, sin ánimo discriminatorio alguno, un objetivo es que un bípedo transgénero pueda trabajar con el mismo salario que cualquiera, trabajar para los mismos empleadores que son dueños de las corporaciones que nos esclavizan, es decir, la misma cantidad de latigazos. Los esclavos nos encontramos divididos en luchas que buscan la aceptación social, en lugar de unirnos y luchar para liberarnos de los monstruos. La democracia representativa que se practica en Occidente está lejos de ser una real democracia. Democracia viene del griego, compuesto de demos, que quiere decir gente, y kratos, que quiere decir poder. La supuesta democracia actual es representativa. Se selecciona un tirano para que él rija nuestro destino. Se le da el poder para que cree leyes y designe autoridades. Es la abdicación de la responsabilidad. En este modelo, el pueblo no tiene más que la ilusión de tener el poder. La democracia directa, concepto originario de la antigua Grecia, es un medio por el cual cada individuo sí ejerce ese poder, toma decisiones, no delega a alguien para que lo haga por él. Las dinámicas del fascismo corporativo, el divisionismo social del marxismo cultural, la democracia representativa, así como el comunismo autoritario, desembocan en una dinámica sinárquica, en el nuevo orden mundial. Los sistemas autoritarios y la represión estatal van invariablemente de la mano con las fuerzas del caos. Los individuos armados que falsamente se denominan autoridad. Sin ellos, el sistema represivo pierde la ejecución violenta, la amenaza de aplicación violenta como resultado por algún incumplimiento leguleyo. Debemos ayudar a nuestros hermanos a entender que esta labor es nefasta para el despertar de la humanidad. La propuesta es que a un nivel familiar se exponga el rechazo sobre la mesa, hacer conocer a nuestros padres, madres, hermanos, hermanas, hijos e hijas que pertenecen a las llamadas fuerzas del orden, que su profesión no es moral, que no es respetable, y brindarles nuestra ayuda para buscar otra labor. Puede ser muy duro, y la respuesta puede ser una oposición suficiente para quebrantar familias. Pero a mi parecer, con el tono adecuado y una exposición a la información de una forma gradual, con cariño, todo ser puede cambiar y abrir su mente. Considero que es nuestra responsabilidad hacerlo con nuestros seres más próximos, con quienes más amamos, antes que con algún desconocido que posiblemente responda con violencia. Algunos grupos de bípedos confundidos han dado una terrible fama a la anarquía, convirtiéndola en una tendencia
una suerte de moda o movimiento antisocial. Aquellos que se dedican a alcoholizarse o emplear sustancias adictivas, vinculando este consumo al movimiento, hacen mucho daño a la anarquía. El adicto es un esclavo de sus vicios, y la anarquía es libertad, es coherencia, es sobriedad. De igual manera, aquellos que creen que se trata de vestirse estrafalariamente, la antimoda, o escuchar un género musical y dedicarse a destruir la propiedad privada y pública. Nada de eso es anarquía. Esas son manifestaciones de bípedos confundidos con crisis de identidad, que buscan un grupo social que los cobije. El socialismo libertario es la emancipación del proletariado, medios productivos en manos del pueblo, abolición del Estado. No es alcohol, no es violencia. Estos dos últimos puntos son antisociales, y la anarquía se define como una dinámica social. Esto no es anarquía. Esto sí es anarquía. Anarquía no quiere decir ausencia de leyes, quiere decir ausencia de gobernantes, libertad. Las leyes del universo o principios de la verdad aplican sobre todos los seres, y aquellos que buscan despertar se alinean a estos principios, a un ejercicio moral. Mal haría el bípedo que te habla en proponer al respecto. Algunos lo han hecho, y hay al menos un ejemplo histórico que no fue perfecto, pero que puede ser estudiado. Un paso previo que considero imperativo es la educación esotérica o filosófica. Un bípedo que no puede definir la moral o ética no puede ser anarquista. Educación política. Apenas creemos entender cómo nos explotan. Debemos aprender de los ejemplos de la historia. Configurar modelos de autosustento, unirnos en federaciones o comunidades horizontales. Consumir solo lo producido en la localidad. Eliminar la dependencia de importados y cadenas logísticas. Esto es parte de la autarquía comentada anteriormente. Para bípedos individualistas como yo, figurar un anarcosindicalismo puede ser duro, pero incluso viviendo apartados del resto, nos necesitamos, requerimos de la interrelación, somos seres políticos, una especie social. La libertad solo puede definirse en función a nuestra relación con otros seres. El concepto es inexistente o inválido en una isla desierta con un solo habitante. Quizá el modelo organizativo a seguir fue mejor definido en la democracia directa de la antigua Grecia, y en una amalgama anarquista, esta democracia directa, tal vez, podría aplicarse para decisiones comunitarias. A mi parecer, con los medios digitales, el blockchain y la tecnología de hoy en día, podríamos manejar sistemas de democracia directa fácilmente. Un modelo en el que los participantes de una comunidad descentralizada, soberana, deciden directamente sobre las acciones a tomar. Sin embargo, a mi parecer, implementar tal cosa solo serviría en comunidades amuralladas, autárquicas, donde exista un trabajo de bases, de enseñanza ética, moral, esotérica. De lo contrario, el resultado sería un malogrado intento controlado por el populismo y lavado cerebral. Todo ser debe conocer sobre política y tener injerencia en las decisiones comunitarias. Esta entrega carece de propuestas organizativas detalladas. Nada más es un sumario de posibilidades y consideraciones, seguramente muy criticadas por conocedores y también por sábelotodos. Pero incluso
Para bípedos individualistas asociales que prefieren mantener distancia con otros, encuentro que con una educación ética es posible convivir en modelos mucho más concienciales, con conceptos claros de libertad, de amor, de soberanía, esotérica y exotérica.